¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Manual del Millonario. Continuamos con la lectura. Dinero domina el juego. Cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 2.6. Mito 6. Fondos a largo plazo. Invierte y olvídate. Cada día que pasa me preocupan más los fondos de inversión a plazo fijo. Jack Bogle, fundador de Vanguard. Cuando vemos las opciones de inversión de nuestros 401k, ¿nos hemos de preguntar alguna vez por qué nos ofrecen esas y no otras? ¿Por qué nuestro cónyuge o nuestro mejor amigo que trabaja en algo en el extremo de la ciudad tiene unas opciones muy diferentes? Como dice el dicho, sigamos siempre el dinero. Si queremos jugar, paguemos. En el mundo de los fondos de inversión hay una práctica conocida con el nombre Pay to Play, pagar por jugar, según la cual los planes 401k cobran comisiones a los fondos de inversión a cambio de incluirlos en su lista de opciones. Según Watson Torres, una consultora que opera a nivel mundial, aproximadamente el 90% de los planes 401k cobran ese tipo de comisiones. Esto significa que el cliente, o sea nosotros, casi con toda seguridad ve limitadas sus opciones y acaba invirtiendo en un fondo que se beneficia todo a los proveedores, o sea al broker, a la casa y a la empresa de fondos de inversión. Dicho de otra manera, las opciones que nos ofrecen a nuestro plan 401k están cuidadosamente pensadas y seleccionadas para maximizar los beneficios de los vendedores, brokers y gestores. Si tenemos que pagar para jugar, maximizarán sus beneficios para recuperar los gastos. Y los fondos de inversión a plazo fijo, llamados a veces fondos de ciclo vital, bien podría ser el invento más caro y más publicitado que se cuela entre las opciones de inversión de nuestro plan, con la excepción de la versión de muy bajo costo de Vanguard. ¿Cumplen su objetivo los fondos a plazo fijo? Pese a que el sector de los fondos de inversión es el que más rápidamente está creciendo, los fondos a plazo fijo podrían no cumplir su objetivo. Nos los venden así: elige la fecha o el año en que te jubilarás y nosotros invertiremos tu cartera de valores en consecuencia. El fondo Golden Years 2035, por ejemplo. Cuanto más cerca estés de jubilarte, más conservadores serán tus inversiones. Estoy seguro de que hemos visto estas opciones en nuestros 401k. Según las estadísticas, probablemente hayamos invertido en uno. Veamos con más detalle cómo funciona realmente. El gestor del fondo decide lo que el mundo de las finanzas se llama no sin imaginación, una vía deslizante, que consiste en disminuir la tenencia de acciones que comparten más riesgo y aumentar las de que tradicionalmente son menos arriesgados, con la idea de conseguir una cartera de inversiones más conservadora, conforme se acerca la fecha de nuestra jubilación. Cada gestor puede elegir su propia vía deslizante, porque no hay un canon uniforme, pero a mí me parece más una vía escurridiza, porque se basa una vez más en dos grandes supuestos. Primero, los bonos son seguros. Segundo, los bonos se mueven en sentido contrario al de las acciones, de manera que si las acciones caen, siempre nos protegerán los bonos. Como dice Warren Buffett, los bonos tendrían que llevar una etiqueta de advertencia, y como el precio de los bonos cae cuando las tasas de interés suben, podríamos verlo desplomarse junto con el precio de los fondos de inversión compuestos de bonos, cuando las tasas de interés suben. Además, numerosos estudios independientes demuestran que los bonos tienen una fuerte correlación cuando corren malos tiempos. Traducción: acciones y bonos no siempre se mueven en el sentido contrario. Fijémonos en lo que pasó en el 2008, cuando bonos y acciones cayeron al mismo tiempo. El mensaje con el que se comercializan los fondos a plazo fijo es seductor. Escojamos la fecha y despreocupémonos. Invierte y olvídate. Confía en nosotros te cubrimos. ¿Pero realmente lo hacen? Un enorme malentendido. Según un estudio realizado por Behavioral Research Associates para la consultoría de inversiones Evernet, los trabajadores que invirtieron en fondos a plazo fijo creían cosas sorprendentes. Primero, el 57% de los encuestados pensaban que no iban a perder dinero en un plazo de 10 años.
no hay hechos que sustenten esta creencia. Segundo, el 30% creían que un fondo a plazo fijo garantiza una rentabilidad. Los fondos de inversión a plazo fijo no son garantía de nada, y menos aún rentabilidad. Tercero, el 62% creían que podrían jubilarse cuando el año o la fecha fija del fondo llegara. Por desgracia, esta creencia falsa es la más cruel de todas. El año de jubilación que fijamos es nuestro objetivo. Los fondos a plazo fijo no están pensados para alcanzar nuestros objetivos, sino que simplemente son una forma de colocar activos que debería ser menos riesgosa conforme se acerca nuestra jubilación. Habida una cuenta de que hay billones de dólares invertidos en fondos a plazo fijo, es muy posible que muchos estadounidenses se lleven una terrible sorpresa. Así pues, ¿qué estamos haciendo cuando invertimos en un fondo a plazo fijo? Simplemente invirtiendo en un fondo que maneja y coloca nuestros activos en nuestro lugar, tan simple como eso. En lugar de escoger entre la lista de fondos de inversión, contratamos uno y listo, ellos se ocupan de todo. Perdón, pero ya no trabaja aquí. Cuando terminó la carrera, David Babel quiso entrar a trabajar en el Banco Mundial. Sería sin duda un lugar de trabajo interesante, pero es que además los afortunados que trabajan allí no pagan impuestos. Chico listo, se presentó y lo rechazaron, diciendo que para trabajar allí necesitaba estudios de posgrado en una de 6 categorías, para que no lo rechazaran otra vez por no estudiar solo una. Decidió estudiar las 6 categorías. Es licenciado en Economía, doctor en Finanzas y Economía Alimentaria y de Recursos, en Agricultura Tropical y en Estudios Hispanoamericanos, y tiene un máster en Finanzas Internacionales. Cuando se presentó de nuevo con su puñado de títulos, le dijeron que no contrataban a estadounidenses porque Washington acababa de reducir su ayuda financiera al Banco Mundial. Fue un duro golpe para él. Sin saber qué hacer, contestó a un anuncio de la Universidad de California en Berkeley, que lo contrató de profesor. Luego supo que habían puesto el anuncio por cumplir con las normas sobre discriminación positiva, pero no esperaban que respondieran candidatos cualificados. Años después, entró en la Escuela de Negocios de Wharton, donde impartió numerosas asignaturas relacionadas con las finanzas. Pero no solo es un estudioso. Un artículo escribió sobre cómo reducir los riesgos en las carteras de bonos llamó la atención del Goldman Sachs. Pidió una licencia y durante 7 años dirigió el Departamento de Gestión de Riesgos y Seguros de Goldman Sachs, mientras seguía de profesor de tiempo parcial en Wharton. Luego pudo por fin trabajar en el Banco Mundial. Fue también consejero del Tesoro y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero cuando el Departamento de Trabajo le pidió que hiciera un estudio para ver si los fondos a plazo fijo eran la mejor opción de cara a la jubilación, no sabía lo que le esperaba. Enfrente estaba el Instituto de Empresas de Inversión, el brazo lobista del sector de los fondos de inversión, que había pagado $2 millones por un estudio y obtuvieron exactamente lo que querían. Un estudio que decía que los fondos de inversión eran lo mejor que había inventado después de la rueda. Tengamos en cuenta que, en aquel momento, los fondos a plazo fijo eran simplemente un concepto, un deseo del sector. En su estudio para el Departamento de Trabajo, que realizó con otros 2 profesores, uno de los cuales se había formado con 2 premios Nobel, Babel compartió los fondos a plazo fijo con los fondos de valor estable, que son fondos de inversión muy conservadores que no sufren pérdidas e históricamente rinden un 2 a 3%. Más que los fondos del mercado monetario. Según Babel, el estudio patrocinado por el sector que pintaba los fondos a plazo fijo del mejor modo posible estaba lleno de errores. Para que estos fondos parecieran mejores que lo que el mercado monetario, emplearon más fantasía que Walt Disney. Por ejemplo, supusieron que entre los bonos y las acciones no hay correlación. Error. Los bonos y las acciones marchan al compás hasta cierto punto y aún más cuando los tiempos empeoran. En 2008 hubo entre bonos y acciones una correlación del 80%. Babel y su equipo revisaron el estudio y lo impugnaron. Analizaron matemáticamente las falsas afirmaciones que contenían. Se prepararon para mostrar lo absurdo de unos supuestos según los cuales los fondos de plazo fijo eran los mejores. El día que expuso sus conclusiones, los economistas encargados de juzgar a los 2 estudios elegidos por el Departamento de Trabajo
consideraron que habían cuestiones que requerían más examen, pero la secretaria de Trabajo lo tenía decidido y dimitió del cargo al día siguiente. Ni siquiera se presentó a la cita que había fijado con él. A Babel le dijeron que todo había sido preparado. El sector había comprado el visto bueno que necesitaba para escribir su propia verdad. A finales de 2013 usaban fondos a plazo fijo el 41% de los participantes en planes 401k, por valor de billones de dólares. No es un mal rendimiento para la inversión de $2 millones que hizo el sector en un estudio de Babel, y sus eminentes colegas economistas dijeron que tenía serios errores. En 2006, la ley federal allanó el terreno para que los fondos a plazo fijo se convirtieran en la opción del plan de pensiones por defecto. Los empresarios no tienen responsabilidad legal por invertir el dinero de sus trabajadores en este tipo de fondos. Hoy día, más de la mitad de los empresarios apuntan a sus trabajadores a sus planes 401k. Y según estudios de Fidelity, más del 96% de las grandes empresas usan estos fondos como la opción de inversión por defecto. Nunca sabemos quién se baña desnudo hasta que se retira la marea. Imaginemos que estamos a principios de 2008 y se acerca el momento de jubilarnos. Hemos trabajado duro más de 40 años por la familia. Estamos deseando pasar más tiempo con los nietos, tener más tiempo para viajar, en fin, más tiempo. El saldo de nuestro plan 401k parece saneado. Nuestros fondos a plazo fijo de 2010 se comportan muy bien y confiamos en que no solo nos queden 2 años para jubilarnos. Nuestro dinero se ha invertido de una manera muy conservadora. Millones de estadounidenses pensaban eso mismo antes de quedar en la crisis de 2008. Truncara las esperanzas que tenían depositadas en su jubilación, o al menos en la calidad de jubilación que esperaban. En la lista de la página 218 figuran los 20 fondos a plazo fijo más grandes de Estados Unidos y un pésimo rendimiento en el 2008. Recordemos que son fondos a plazo fijo de 2010, con lo que a los inversores les quedan solo 2 años para jubilarse. Obsérvese el alto porcentaje de algunos fondos que invirtieron en acciones más arriesgadas, pese a que se supone que estaban en el trecho final y debían ser por eso más conservadores. En rigor, aunque vayamos a jubilarnos, siempre hay que invertir en acciones, pero al mismo tiempo este tipo de pérdida podría haber frustrado, al menos retrasado, nuestros planes de jubilación. El menor de dos males. Cuando entrevisté a muchos de los principales estudios en materia de jubilación, me sorprendió comprobar que todos estaban a favor de los fondos a plazo fijo. ¿Cómo es posible? Les comenté a todos los que el lector acaba de leer, y aunque reconocían que los fondos a plazo fijo planteaban algunos problemas, alegaban que cuando estos fondos no existían y la gente decidía por sí sola dónde colocar su dinero, había más confusión y, la verdad, se tomaban decisiones realmente malas. Los datos ciertamente corroboran esta opinión. En mi entrevista con Jeffrey Brown, una de las mentes más lúcidas del país, me explicó: si nos fijamos en lo que pasa antes de que existieran los fondos a plazo fijo, mucha gente invertía en acciones de su propia empresa. De hecho, invertían sobre todo en acciones de su propia empresa. Y me recordó lo ocurrido con Enron, muchos de cuyos trabajadores colocaron todos sus ahorros en acciones de Enron y de la noche a la mañana los perdieron. Cuando las personas les daban a elegir 15 fondos de inversión, repartían el dinero a partes iguales entre ellos, lo que no es una buena estrategia. O se ponían nerviosas cuando el mercado bajaba y vendían cuando el mercado había caído, y se quedaban con el efectivo varios años seguidos. El efectivo no es siempre una mala opción para parte de nuestro dinero, pero en un 401k, cuando estamos pagando comisiones por el mismo plan, perdemos dinero si lo tenemos en efectivo, tanto por las comisiones mismas como por la inflación. En resumen, no entiendo las razones de Brown. Aunque la idea del fondo a plazo fijo es interesante, Brown recomienda un fondo a plazo fijo de bajo costo, como los que ofrece Vanguard. Esta podría ser una buena solución para alguien que quisiera invertir poco dinero, una situación muy sencilla con la que podría prescindir de un asesor. Pero si no queremos invertir en un fondo a plazo fijo y podemos elegir entre una serie de fondos indexados de bajo costo,
Podríamos invertir siguiendo uno de los modelos de cartera que veremos luego, la colocación de activos, es decir, la manera como colocamos y repartimos nuestro dinero. Es la habilidad más importante que ha de tener un buen inversor. Y como sabemos por los maestros, no es tan complicado. Los fondos a plazo fijo de bajo costo podrían ser una opción excelente para el inversor normal, pero para nosotros, que estamos leyendo este libro, no somos inversores normales. Si queremos hacer ya algo para minimizar los costos y que un asesor nos ayude a invertir en los fondos que nos ofrece nuestro 401k, podemos usar los servicios de Stronghold, que dejaré el link en la descripción del video, que pulsando un botón analizarán automáticamente nuestro 401k y nos ofrecerá una cartera posible. Además, mucha gente cree que no hay alternativas a los fondos a plazo fijo, pero en la quinta parte veremos una colocación de activos concreta del gurú de los fondos de inversión de alto riesgo, Ray Dalio, que ha producido un rendimiento extraordinario con pérdidas mínimas. Un grupo de analistas examinaron la cartera de valores en cuestión y vieron que la peor pérdida fue solo del 3.93% en 75 años. Por el contrario, y según MarketWatch, los fondos de pensiones a plazo fijo más conservadores, los pensados para producir rentas, cayeron en promedio un 17% en 2008, y los más arriesgados, pensados para la jubilación en 2055, cayeron de media un tremendo 39.8%, según un reciente informe de Boston Associates. Otro que muerde el polvo. Ya hemos expuesto y desenmascarado otro mito. Espero que, a estas alturas, el lector comprenda la ignorancia no es una bendición. La ignorancia es dolor y miseria. Y en el mundo de las finanzas, el conocimiento que hemos adquirido en estos primeros capítulos será el motor que nos moverá a decir: nunca más, nunca más, nunca más dejaré que se aprovechen de mí. Pronto empezaremos a explorar las grandes oportunidades, estrategias y medios que nos permitirán alcanzar la libertad financiera, pero antes tenemos que librarnos de otros dos mitos. Bueno amigos, hemos llegado al final del capítulo. Les agradezco mucho por estar en su canal Manual del Millonario y recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, apoyarnos con un like y compartir con todos tus amigos. Quiero hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la de más personas. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.